Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde el norte de Tailandia. Hoy salgo en búsqueda del mayor mamífero del continente asiático. Hace un siglo había millones de ellos, hoy se encuentran en extinción. No me dejen solo porque aquí comienza mi búsqueda del gran elefante asiático, al norte de Tailandia. Quiero que me regales 5 minutos de tu tan agitada vida y que prestes atención a este simple juego. Observa muy bien, allí vamos. ¿Lo puedes ver? ¿No? Ok, aquí vamos nuevamente, quizás puedas verlo esta vez mejor. ¿Tampoco? Ok, no te preocupes, es correcto, no hay diferencia alguna. Por mucho que a algunos les cueste asimilarlos o entender, no hay diferencia alguna entre los humanos y los animales. Bueno, cada uno es diferente y muy particular en su forma de ser, como todas y cada una de las personas que vivimos en este planeta, ¿no te parece? Pero todos tenemos algo que nos hace iguales, todos tenemos algo llamado corazón, sentimientos, inteligencia y por sobre todo, conciencia. Así y tal como te lo cuento parece sencillo de entender, pero en mi opinión parece que se nos ha olvidado. Para que me comprendas, por favor, observa esto. Mi recorrido por este hermoso planeta llamado hogar me ha traído al norte de Tailandia para visitar el santuario Elephant Nature Park. Este lugar fue creado por una mujer llamada Lechan Laird en los años 90 para rescatar elefantes esclavizados y maltratados por el hombre. En este lugar los curan, los cuidan y les devuelven el derecho a vivir dignamente, como se lo merecen. Aunque suene ilógico, en este lugar los humanos estamos al servicio de los animales y no al revés como en la mayoría de falsos santuarios. Muchos elefantes viven aquí en semi-libertad y las manadas pueden moverse a su voluntad dentro de este parque y espacio natural, lejos de las crueles cadenas, brutales golpes y maltratos humanos. Los elefantes pesan 5 toneladas, así que precisan comer y beber todo el día para poder estar sanos. Pueden llegar a comer 300 kilos de hojas y frutos diariamente y también beber de 150 a 250 litros de agua. Durante mi visita pude disfrutar viendo uno de los momentos del día más esperados por ellos, el cual es el momento del baño porque les encanta el agua.
Muy lentamente las manadas van hacia las orillas del río y con tan solo tocar el agua el espectáculo visual comienza, un show el cual podemos observar desde lejos y sin molestarlos. Durante mi visita nos cuentan que hace un siglo habían millones de elefantes asiáticos en el mundo, el mamífero terrestre más grande que habita hoy día la Tierra. Hoy día en Tailandia ya tan solo quedan entre 3.000 y 4.000 de ellos y menos de la mitad de ellos viven en libertad, todos los demás han sido domesticados. Y aquí es donde está el gran problema, la mayoría de los elefantes del santuario son animales rescatados de la industria del turismo y circos. Porque para que un elefante se deje montar por un humano, antes hay que domesticarlo, pero un elefante no es una mascota, y ¿saben cómo se domestica un animal tan grande, sensible e inteligente como este? La respuesta es tan horrible que se me parte el corazón de decirlo. Es rompiéndole el alma. La técnica utilizada es conocida como Bayan y es sumamente cruel. Tan cruel como separar a un bebé de su madre, tan cruel como encerrarlo en una jaula durante días sin dejarlo dormir o comer, tan cruel como dejarlo de pie durante días mientras lo montan a la fuerza y lo torturan con palos y picos de metal día y noche. Una técnica tan cruel que acaban con la voluntad de uno de los animales más emocionalmente sensibles que existen. Hasta que un día, muerto de miedo y roto por dentro, se somete a la voluntad del ser humano. Ahora que lo sabes, te diré que a los elefantes no se los domestica, se los tortura hasta llevarlos a algunos a la más cruel muerte. Las imágenes son tan duras que no quise ponerlas en este video. Esto es lo que le han hecho a todos los elefantes que ven llevando a turistas en sus espaldas o pintando cuadros, jugando con un balón de fútbol o haciendo espectáculos callejeros o en el circo, a todos, y cuando digo a todos, son a todos. Así que mi pedido es, si vas a Tailandia o visitas este país, por favor no montes nunca un elefante, no visites zoológicos o circos o falsos santuarios. Es evidente que nosotros como turistas tenemos gran parte de la culpa de que cada vez haya menos elefantes salvajes y más animales domesticados y esclavizados.
Pero poder ver que hay lugares como este en donde las crías pueden crecer y vivir a salvo junto a sus madres y crecer lejos de las torturas y crueldades del ser humano me hacen pensar que aún queda alguna esperanza para ellos. Ya que al no haber demanda no hay negocio, recordando que el futuro de estos hermosos gigantes están en nuestras manos. Es aquí nuevamente que quiero que tomes 5 minutos y reflexiones en algo. ¿Qué es lo que nos hace humanas a las personas o animales a los demás? ¿Qué significa tener humanidad? Fuimos los últimos en llegar a este lugar que nosotros llamamos hogar y sin embargo somos los primeros que estamos acabando con él y con todos los seres que conviven con nosotros. Tan solo por pensar que tenemos una posición privilegiada en la Tierra. Sinceramente aún no sé el por qué, pero hace mucho tiempo los humanos perdimos la conexión con los animales y es por eso que creo que los vemos como simples objetos. Simples cosas que están allí y por eso las utilizamos a nuestro antojo como si fueran nuestra propiedad. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de estos grandes maestros llamados animales. Porque en el fondo, estos grandes maestros confían que algún día los humanos seremos capaces de abrir los ojos. Así que la próxima vez que veas uno de estos sabios maestros, mírale a los ojos y pregúntate dónde está la diferencia. Solo así todos los humanos algún día conseguiremos despertar. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.